Carlos estaba frente a la entrada del banco, escuchando el murmullo de la noche. La ciudad a esas horas era especialmente silenciosa, ese breve lapso entre los últimos borrachos y los primeros barrenderos, cuando las calles pertenecían solo a quienes trabajaban en la oscuridad. Un auricular zumbaba en su oído. Debía revisar el perímetro, rodear el edificio por el exterior, asegurarse de que las cerraduras no habían sido forzadas, que las cámaras funcionaban, no podía fiarse de nadie. La calle estaba vacía. Solo pasaban coches de vez en cuando, taxis llevando a los últimos clientes a casa después de los clubes y camiones que transportaban productos a los supermercados. Él estaba en la sombra, bajo el alero de la entrada, con la respiración uniforme, las manos libres, la derecha comprobando instintivamente la presencia de la pistola en la funda. La helada era ligera, pero suficiente para que el aliento se convirtiera en vapor. Carlos no sentía frío. Su cuerpo hacía tiempo que se había acostumbrado a la incomodidad. 15 años de servicio le habían enseñado a no prestar atención al frío, al hambre, al cansancio. El asfalto bajo sus pies estaba húmedo por la niebla nocturna. Las farolas emitían una luz amarilla tenue que se reflejaba en los charcos y hacía que la calle pareciera el decorado de una película antigua. En algún lugar lejano ladraba un perro. Carlos escuchaba los sonidos, coches en un cruce a 3 manzanas, el ruido de un frigorífico en una tienda 24 horas al otro lado de la calle, la respiración de sus hombres en el auricular. A las 3:58, un coche con cristales tintados salió de un callejón lateral. Carlos lo notó de inmediato, el ángulo de entrada era incorrecto, demasiado brusco para un conductor normal, la velocidad era alta para una zona residencial, la suspensión baja, lo que significaba que iba cargado. El coche se dirigía directamente a la entrada del banco, sin reducir la velocidad, con los faros apagados. El instinto se activó antes de que el cerebro pudiera procesar la información. Control, coche sospechoso, sedán negro, matrícula no visible, se dirige directamente a la entrada, informó por la radio, con voz tranquila, profesional. No hubo respuesta. El control estaba dormitando. Siempre dormitaban a esas horas. El jefe de sala, Sergio, un hombre de 50 años con barriga cervecera, seguramente estaría sentado en su silla, con la cabeza echada hacia atrás, soñando con la pesca. El coche frenó frente a la entrada con un chirrido de neumáticos. Las puertas se abrieron a la vez, las 4, como si fuera una orden. De él salieron 4 figuras. Llevaban máscaras, simples pasamontañas negros, de los que se venden en cualquier tienda de deportes. En las manos, metralletas. Armamento estándar para este tipo de operaciones. Carlos ya estaba corriendo. 15 años en los servicios especiales le habían enseñado una cosa: en un momento así no se puede pensar, hay que actuar. El análisis después, la supervivencia ahora. Sacó la pistola de la funda, una Glock 19, fiabilidad austríaca, 17 balas en el cargador, una en la recámara, y se deslizó tras una columna de mármol de la entrada. Mármol frío, liso, importado, caro. Un buen refugio, el grosor es suficiente, una bala no lo atravesaría. El sonido del primer disparo resonó incluso antes de que tomara posición. La bala impactó en el cristal de la puerta de entrada, una telaraña de grietas se extendió por la superficie. Sus guardias respondieron casi de inmediato. 2 de ellos estaban en sus puestos dentro del edificio. Empezaron a disparar a través de las ventanas rotas, como les habían enseñado. Un tiroteo. Un sonido nítido, despiadado. Un sonido que no se puede confundir con nada, el crujido seco de las metralletas, el eco de las paredes de los edificios, el silbido de las balas. Los fragmentos de cristal volaban por todas partes, como nieve en una ventisca. En el aire flotaba un olor a pólvora y metal caliente, acre, que se metía en los pulmones. Carlos contaba a los oponentes automáticamente. 4 personas. 1 en el coche, dando cobertura. 3 se mueven hacia la entrada. Armados de la misma manera. Se mueven sincronizados. Profesionales, no aficionados. Alguien los ha entrenado. Uno de los atacantes cayó. Un impacto en la pierna. Gritaba, agarrándose el muslo. El segundo gritaba algo tenso, dando órdenes, levantando la metralleta hacia la ventana. Carlos hacía lo que le habían enseñado: dispara, sin apuntar mucho tiempo, mientras el enemigo se orienta. El que duda, muere. 2 disparos al cuerpo. 1 falló.
Uno impactó, el atacante se estremeció, retrocedió tras el coche. Carlos cambió de posición, se movió a lo largo de la pared, usando otra columna. Una vieja regla, nunca te quedes en el mismo sitio más de 5 segundos. El tiroteo duró 5 minutos. Para la eternidad no es nada, pero en una situación de combate 5 minutos son una eternidad. En 5 minutos se puede morir 100 veces. En 5 minutos, el cerebro tiene tiempo de repasar 1000 escenarios de muerte. Carlos vio cómo las balas se clavaban en el mármol a 20 centímetros de su cabeza. Vio cómo uno de sus hombres, un chico joven, Diego, se asomaba por la esquina demasiado tiempo y recibía una bala en el hombro. Vio cómo el atacante herido intentaba arrastrarse hasta el coche. Entonces el coche dio marcha atrás bruscamente, las ruedas chirriaron, la goma dejó marcas negras en el asfalto. El coche giró tan rápido que casi vuelca, y se marchó con un chirrido de neumáticos, dejando tras de sí un olor a goma quemada. Silencio. Un silencio extraño, ensordecedor, después de la batalla. Un zumbido en los oídos. Olor a pólvora. Fragmentos de cristal crujiendo bajo los pies. Carlos permaneció tras la columna, con la respiración acelerada, el corazón latiendo tan fuerte que lo oía en las sienes, los dedos aún en el gatillo. Esperó 30 segundos más. Quizá era una falsa retirada. Quizá volverían. Pero no. El coche desapareció tras la esquina, el sonido del motor se apagó en la distancia. Sus guardias salían lentamente de sus escondites, con los rostros pálidos, las manos temblorosas. Diego se sujetaba el hombro, pero se mantenía en pie. La herida no era profunda. Había tenido suerte. La sirena de la policía aullaba en algún lugar a 3 manzanas de distancia, acercándose rápidamente. Solo 2 minutos después, cuando Carlos comprendió que la amenaza había pasado, cuando la adrenalina empezó a remitir y sus manos dejaron de estar tan firmes, su cerebro recordó algo más. El teléfono. Lo sacó del bolsillo. La pantalla estaba rota. En la pantalla, 5 llamadas perdidas. Todas de Elena. La primera llamada, a las 3:48. La última, a las 3:59. Justo antes del inicio del ataque. A las 4 de la mañana, su mujer le había llamado 5 veces. Carlos miró el número, luego el edificio del banco, de donde llegaban las voces de los policías, el ruido de pisadas, las órdenes. No podía devolver la llamada ahora. Ahora tenía que declarar, rellenar informes, explicar por qué el escaparate del banco se había convertido en un colador. El teléfono vibró de nuevo. Una llamada. Elena. Él miró la pantalla. El nombre de su mujer brillaba en la oscuridad. No contestó. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y fue al encuentro de los policías. Amaneció. El apartamento estaba silencioso, sofocado por la oscuridad y el olor del sueño nocturno. Carlos entró en el recibidor, se quitó los zapatos, colgó la chaqueta. El reloj de la pared marcaba las 5:28. En algún lugar goteaba un grifo en el baño, le había prometido a Elena arreglarlo hacía un mes. Lo prometió y lo olvidó. Fernando dormía en su habitación, con la puerta entreabierta, el niño siempre tenía miedo de dormir en completa oscuridad. Carlos echó un vistazo al interior, su hijo estaba tumbado de lado, abrazando a un oso de peluche, con una respiración uniforme y tranquila. 8 años. Inocencia. Un mundo en el que no hay tiroteos ni mentiras. Carlos fue al dormitorio. Elena estaba tumbada de lado, de espaldas a la puerta, con la manta hasta la barbilla. El pelo esparcido por la almohada. No se movía. Dormía o fingía dormir. Se quitó la chaqueta y se quedó en camiseta. Las manos aún le temblaban por la adrenalina, los músculos le dolían por la tensión. Quería tumbarse. Cerrar los ojos, pero no podía dormir. Elena no se despertó. O no lo demostró. Carlos fue a la cocina, llenó un vaso con agua del grifo, el agua estaba fría, casi helada, y se la bebió de un trago. El agua fría pareció devolverle el sentido, devolverle a la realidad. Miró el teléfono. 6 llamadas de su mujer. Ni un solo SMS. Ni un solo mensaje de voz. Si hubiera pasado algo urgente con Fernando, que se hubiera puesto enfermo, se hubiera caído, hubiera tenido una pesadilla, ella le habría escrito. Habría dejado un mensaje. Siempre dejaba mensajes cuando se trataba de su hijo. Unos segundos después,
Carlos oyó cómo se abría la puerta del dormitorio, cómo sus pasos, ligeros, casi silenciosos, recorrían el pasillo. Ella salió del dormitorio a la cocina. Tenía el pelo suelto, ligeramente revuelto, pero no como el de una persona que acaba de despertarse. Llevaba una larga camisa blanca que él le había regalado hacía 3 años por su cumpleaños. Entonces ella le abrazó, le besó y le dijo que era el mejor regalo. Ahora esa camisa era solo ropa. Ella encendió el hervidor sin mirarle. Carlos la observaba. Sus movimientos. La forma en que cogía la taza, su favorita, con la inscripción, la mejor mamá, que Fernando le había regalado el año pasado. La forma en que echaba el té. Los movimientos eran lentos. Como los movimientos de una persona que no ha dormido en toda la noche y ahora finge que acaba de despertarse. ¿Quieres té?, preguntó ella, sin mirarle todavía. No. Ella se sirvió agua hirviendo, removió con una cuchara. El sonido del metal contra la cerámica. Se sentó a la mesa frente a él. Miraba a la nada, a la pared detrás de su espalda. En su cara no había nada. Ni amor, ni lástima, ni interés. Ni siquiera irritación. Solo vacío. Carlos recordó cómo la miraba de forma muy diferente hacía 9 años. Entonces, cuando acababan de casarse, cuando Fernando tenía unos meses, cuando alquilaban un pequeño apartamento de una habitación y eran felices. Entonces ella le sonreía constantemente. Sus ojos brillaban cuando él entraba en la habitación. Ella se apresuraba a ir a su encuentro al salir del trabajo, se abrazaba a él en el recibidor, le besaba el cuello, le preguntaba cómo había ido el día. Ella preparaba sus platos favoritos. Se reía de sus chistes. Ahora bebía té y no le miraba. ¿Cuándo cambió esto? ¿Hace 1 año? 2. 3. Tal vez fue gradualmente, tan lentamente que no notó el momento de la transición. Como el agua se convierte en hielo, imperceptiblemente, grado a grado, hasta que un día descubres que ya no se puede beber. Fue al dormitorio, se tumbó en la cama y cerró los ojos. No necesitaba dormir. Su cuerpo estaba en tensión, la adrenalina aún corría por sus venas. Necesitaba recordar cuándo había empezado todo. Cuando ella había dejado de mirarle como a una persona viva. Pero la memoria se negaba a funcionar. En lugar de respuestas, solo llegaban preguntas. Un poco más tarde, Fernando estaba sentado a la mesa, comiendo gachas de leche con pasas, su desayuno favorito. Tenía el pelo revuelto, erizado por todas partes, los ojos somnolientos, entrecerrados, pero la boca funcionaba metódicamente, la cuchara subía y bajaba con regularidad mecánica. 8 años, pero ya había desarrollado una rutina matutina. Carlos estaba sentado a su lado con una taza de café negro sin azúcar, la tercera de la mañana. La cafeína ya no le ayudaba, pero bebía por costumbre. Elena estaba de pie frente al espejo en el pasillo. Carlos la veía a través de la puerta abierta. Ya se había vestido, pantalones claros, blusa oscura, estricta, de negocios. Se peinaba con un cepillo, con largos movimientos de arriba a abajo, luego se peinaba de otra manera. Se recogía el pelo en una coleta. Se lo soltaba. Se lo subía, se lo sujetaba con una horquilla. Lo volvía a bajar. Probaba diferentes opciones. Tardó unos 5 minutos, tal vez más. Carlos sabía que cuando realmente tenía prisa para una reunión normal con un cliente, lo hacía en 2 minutos como máximo. Rápido, eficaz. Ahora estaba perdiendo el tiempo. Comprobaba cada ángulo, cada mechón. ¿Para quién se estaba arreglando? ¿Cuándo vas a volver?, preguntó Fernando, levantando la vista del plato y mirando a su padre. Intentaré volver pronto, dijo Carlos, aunque sabía que después del incidente de la noche le bombardearían con interrogatorios, informes e investigaciones. Tal vez llegue a la cena. Fernando asintió y siguió comiendo. Elena abrió el cajón donde guardaba los cosméticos, un pequeño cajón de madera que Carlos rara vez veía abierto. Antes se maquillaba poco, solo para eventos importantes. Ahora lo hacía todos los días. Carlos observaba. Se aplicaba una base, difuminando cuidadosamente los bordes, luego un bronceador en los pómulos y, a continuación, sombras de ojos, no brillantes, pero sí perceptibles. Su rostro se estaba volviendo diferente. Más expresivo. Más guapo. ¿Para quién se maquilla? Hoy volveré tarde, dijo Elena. Se miraba en el espejo,
comprobando el resultado. Hay un nuevo proyecto en el centro de la ciudad. El cliente exige una reunión. ¿A qué hora volverás? Preguntó Carlos, fingiendo que leía las noticias en el teléfono, pero en realidad observándola. Tal vez vuelva para la cena. No lo sé con seguridad. Depende de cómo vaya la discusión. Antes siempre decía la hora exacta. Volveré a las 6. Estaré allí a las 7. Ahora, tal vez, no lo sé, depende. Se puso el pintalabios. Nunca había visto ese tono antes, rojo oscuro, casi color vino. Se lo aplicó lentamente, frente al espejo, estirando los labios, luego los frotó entre sí, comprobando que quedara uniforme. Se miró durante un buen rato, como si viera su reflejo por primera vez. Como si estuviera comprobando si le gustaría a alguien. Fernando dejó la papilla. Mamá, estás guapa hoy. Elena se giró hacia él. Una sonrisa fugaz apareció en su rostro. Rápida, por un segundo. La sonrisa era falsa. Carlos conocía su verdadera sonrisa, amplia, abierta, cuando le salían arrugas alrededor de los ojos. Esta era diferente. Forzada. Educada. Una sonrisa para un extraño. Gracias, hijo, dijo ella suavemente. Pero no le miró de verdad. Miró su frente, la pared detrás de él. Luego, directamente a su teléfono, que estaba sobre la mesa. Lo revisaba cada 2 minutos. Lo cogía, miraba la pantalla, lo volvía a dejar. Lo volvía a coger. Comprobaba las notificaciones. Entonces el teléfono vibró. Un mensaje. La pantalla se iluminó. Rápidamente cogió el teléfono, leyó el mensaje. Su rostro se tensó por un segundo, las cejas se juntaron ligeramente, los labios se apretaron, luego guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Carlos se dio cuenta. Se dio cuenta de cómo cambiaba su respiración. De cómo sus dedos apretaban el teléfono con un poco más de fuerza. Pero no dijo nada. Se fue a las 7:45. Se puso el abrigo. Se despidió de Fernando, se inclinó y le besó en la frente. Pero parecía una costumbre, un ritual que se realiza automáticamente. Mecánicamente. Sin amor. A Carlos ni siquiera le asintió. Ni se despidió. Como si no existiera. Cuando la puerta se cerró tras ella, Fernando se terminó su cacao y dijo: «Papá, ¿mamá está enfadada con nosotros? ¿Por qué dices eso?» El niño se encogió de hombros, mirando su plato vacío. No sé. Está como, vacía. Como si pensara en otra cosa. Siempre. Carlos no supo qué responder. Porque su hijo tenía razón. Elena siempre estaba pensando en otra cosa. ¿En alguien más? Por el día, Carlos estaba sentado en su despacho en el tercer piso del edificio de la empresa de seguridad rellenando un informe sobre el ataque nocturno. El papeleo estándar que exigía la policía. Descripción del número aproximado de sospechosos, 4 personas, su armamento, dirección de acceso, callejón noreste, hora de llegada de la policía, las 4:08 de la mañana. Un trabajo aburrido, mecánico. Carlos tecleaba en el teclado, pero sus pensamientos estaban lejos. María, la jefa de recursos humanos, llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Siempre hacía eso. 35 años, divorciada, 2 hijos, un estricto traje de negocios, el pelo recogido en un moño. Trajo café en una taza de cerámica blanca y lo puso sobre la mesa junto al ordenador, sin decir nada. Rara vez decía más de lo necesario. Profesional, discreta. Pero Carlos se había dado cuenta de que le miraba a menudo. No como una mujer mira a un hombre, sino de otra manera. Con preocupación. Con participación. Ahora también le estaba mirando. A su cuello, donde tenía un rasguño de un fragmento de cristal, una fina línea roja, casi imperceptible. Gracias, dijo Carlos. Ella sintió y se fue, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Carlos bebió el café, amargo, fuerte, abrasador, y miró por la ventana. Fuera, un día de trabajo normal, gente apresurándose por las aceras, coches atascados en el tráfico, un nuevo edificio en construcción en algún lugar y una grúa girando lentamente sobre el cielo gris. Llamó Víctor. Su viejo amigo, con el que había servido en las fuerzas especiales hacía 20 años.
Luego Carlos se había pasado al negocio de la seguridad y Víctor había empezado a trabajar en la seguridad bancaria. Se veían poco, pero mantenían el contacto. Víctor, ¿has oído hablar del ataque al banco de esta mañana? Preguntó Víctor sin saludar. Sí. Incluso estuve allí. Dirigí la seguridad. Una pausa en el teléfono. Carlos oyó a Víctor respirar hondo. Dios mío. ¿Estás bien? ¿Estás herido? No. Conseguimos defendernos. Uno de mis hombres está herido, pero no es grave. Gracias a Dios. Escucha, no llamo solo por eso. Víctor hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Víctor, ayer por la noche vi a Pablo. ¿Te acuerdas de Pablo? Tu socio. Me acuerdo. Por supuesto que se acordaba. Pablo Sokolov. Su socio comercial durante los últimos 5 años. El hombre que lenta, imperceptible y silenciosamente estaba desplazando a Carlos de la gestión de la empresa. Hace 3 años tenían los mismos derechos, cada uno poseía el 49% de las acciones, el resto pertenecía a un inversor neutral. Ahora Pablo controlaba las finanzas, los contratos, la lista de clientes, todas las decisiones importantes. Y Carlos seguía siendo el director nominal. Carlos se había dado cuenta de esto hacía tiempo. Pero no había hecho nada. Porque estaba demasiado ocupado trabajando. O porque no quería admitir que le estaban utilizando. ¿Y qué? Preguntó Carlos, aunque su intuición ya le decía lo que iba a oír a continuación. Estaba en un restaurante. El Cisne Blanco, en la calle Puskinskaya. Un sitio caro. Yo estaba allí con un cliente. Pablo estaba sentado en una esquina, en una sala privada. Con una mujer. Víctor hizo una pausa. Carlos, puede que me equivoque. La iluminación era tenue, les vi desde lejos. Pero se parecía mucho a tu mujer. Había silencio en la oficina. Solo el sonido del teclado de la secretaria en la habitación contigua y el zumbido monótono del ventilador del aire acondicionado. Carlos se miró las manos. Estaban sobre la mesa, tranquilas, inmóviles. ¿Estás seguro? Preguntó. Su voz era uniforme. No. No me acerqué. No quería molestar. Estaban sentados en un rincón oscuro, casi en penumbra, con velas sobre la mesa. Les vi por casualidad cuando iba al baño. Pero el parecido era grande. Pelo claro, figura, incluso la forma de comportarse. Carlos, podría estar equivocado. Solo decidí decírtelo, por si acaso. Bien. Gracias por la información, dijo Carlos. ¿Estás bien? Había preocupación en la voz de Víctor. Sí. Todo está bien. Gracias por llamar. Si necesitas algo, llama. A cualquier hora. Gracias. Carlos colgó el teléfono. Miró la pantalla del ordenador. El informe estaba completado a la mitad. El cursor parpadeaba en una línea vacía. Los rayos del sol cayeron sobre la mesa frente a él a través de la ventana de la oficina, las nubes se habían dispersado y el sol apareció por un breve instante. Rayos brillantes, casi cortantes. Carlos los miraba como si fueran algo extraño, incomprensible, ajeno. Su cerebro procesaba la información lentamente, como un ordenador viejo y sobrecargado. No, esto es una tontería. Es absurdo. Pablo era su socio. Se reunían 2 veces por semana, a veces más, hablaban de negocios, tomaban café, se reían de los chistes. Pablo era educado, profesional. Sonreía. Siempre sonreía, una sonrisa amplia y abierta. Pero Carlos recordaba que Pablo era un depredador. Un depredador inteligente, calculador. Un hombre que sabía esperar, planificar, hacer movimientos que solo se veían años después. Carlos lo sabía desde hacía mucho tiempo. Pero nunca pensó que este conocimiento sería importante en su vida personal. Pensaba que solo se aplicaba a los negocios. Llamaron a la puerta. María abrió la puerta y asomó la cabeza. Ha llamado Eugenio, el abogado. Dice que necesita reunirse urgentemente. Dice que es un asunto importante. Puede venir a verte o puedes ir tú a él. Carlos asintió. Dile que venga aquí. En 1 hora. María asintió y cerró la puerta. Eugenio era el abogado con el que Carlos trabajaba para la empresa desde hacía 2 años.
Joven, 32 años, enérgico, ambicioso, siempre planeando algo, buscando nuevas oportunidades para expandir el negocio. La reunión tuvo lugar a las 14 horas en la sala de juntas del segundo piso. Eugenio llegó con un maletín, sacó documentos y los extendió sobre la mesa. Le contó sobre un nuevo proceso judicial contra uno de los competidores de Pablo. Algo sobre competencia desleal, sobre incumplimiento de contrato, sobre la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Cifras, fechas, artículos de la ley. Todo esto sonaba lejano, como si Carlos lo escuchara bajo el agua. O a través de un cristal grueso. Eugenio hablaba, mostraba gráficos, explicaba las perspectivas. Carlos asintió, fingiendo que escuchaba. En su cabeza resonaba una sola voz, un solo pensamiento que desplazaba todo lo demás. Llegó la noche. Fernando ya estaba durmiendo. Carlos lo acostó a las 8:30, le leyó un cuento sobre los tres cerditos, un libro viejo y desgastado que él mismo había leído de niño. Fernando se durmió rápidamente, abrazando a su oso de peluche. Carlos se sentó a su lado durante unos minutos, mirando a su hijo. Un rostro inocente. Una respiración tranquila. Un mundo en el que los padres se aman. Carlos regresó a la sala de estar, se sentó en el sofá con el portátil. Abrió el acceso a sus cuentas bancarias. Sin más. Nada urgente. Una comprobación estándar que hacía una vez al mes. El saldo era normal, no había transacciones sospechosas, todo era estable. Pero no podía concentrarse en los números. Elena llegó a casa justo a las 9 de la noche. Carlos escuchó el sonido de la llave en la cerradura, luego el chirrido de la puerta, luego sus pasos en el pasillo. Ella entró en la sala de estar. Estaba relajada. Carlos lo notó de inmediato. Los hombros caídos, los movimientos suaves, sin tensión. El pelo ligeramente despeinado, pero de forma atractiva, como si alguien lo hubiera acariciado. Las mejillas rosadas, no por el frío, hacía fresco en la calle, pero no frío. En su rostro había la expresión de una persona que acababa de pasar un buen rato. Que se había reído. Que había estado con alguien que la había entretenido, alegrado, hecho feliz. ¿Qué tal la reunión con el cliente?, preguntó Carlos, sin levantar la vista del portátil. El cliente es complicado. Quiere que rehagamos todo el proyecto. El caso típico, no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no quiere, dijo ella rápidamente, automáticamente, como si hubiera preparado la respuesta de antemano. Pasó de largo, sin detenerse, y se dirigió directamente al baño. Abrió la ducha. Carlos escuchó el ruido del agua. Estaba sentado en el sofá y calculaba mentalmente. ¿Cuándo se había ido ella? A las 7:45 de la mañana. ¿Cuándo había regresado? A las 9 de la noche. Un día de trabajo estándar en su estudio de diseño es de 8 horas. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una hora de descanso para comer. Eso deja 5 horas y 15 minutos. ¿A dónde fueron esas 5 horas? Tal vez realmente se reunió con un cliente después del trabajo. Tal vez estuvieron hablando del proyecto en un café. Tal vez simplemente estuvo paseando por la ciudad, entró en tiendas, compró algo. O tal vez no. La ducha se apagó. Unos minutos después, ella salió del baño. El pelo mojado, gotas de agua goteando sobre sus hombros. Había un ligero olor a gel de ducha. Pasó por delante de la sala de estar, se dirigió al dormitorio, sin mirarlo. Ni siquiera le echó una mirada. Carlos se quedó en el sofá. Cerró el portátil. La pantalla se oscureció. La habitación se volvió más oscura, solo la luz de la lámpara de pie en la esquina. Entendía que si empezaba a revisar sus cuentas, sus llamadas, su ubicación por GPS, si instalaba un programa de rastreo en su teléfono, cruzaría una línea que no se puede cruzar. Una línea después de la cual su matrimonio se convertiría en una guerra. Una línea después de la cual se convertirían en dos enemigos viviendo bajo el mismo techo. Por ahora, solo había sospechas. La llamada de Víctor. El extraño comportamiento de Elena. Su indiferencia. 6 llamadas perdidas a las 4 de la mañana. Hasta ahora, no se había probado nada. Pero la sospecha ya estaba en su pecho, como una piedra. Una piedra pesada, fría, afilada, que presionaba sus pulmones y le impedía respirar.
Carlos se levantó del sofá, extendió una manta sobre él, una vieja manta de lana que habían comprado antes de casarse. Cogió una almohada del dormitorio. Le dijo a Elena, que ya estaba acostada en la cama y mirando el teléfono, que últimamente no estaba durmiendo bien, que era mejor dormir separados para no molestarla. Ella no se opuso. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Simplemente asintió. Cuando la luz en el apartamento se apagó, cuando se hizo el silencio, Carlos estaba acostado en el sofá con los ojos abiertos y mirando al techo. Los patrones de sombras de las farolas de la calle se movían sobre la superficie blanca. Los coches pasaban y sus faros dibujaban líneas en movimiento en las paredes. En su cabeza daba vueltas un pensamiento, obsesivo, repetitivo. Necesito saber la verdad. Sea cual sea. Al día siguiente, Carlos estaba en el trabajo. Llamó a María a su despacho. Ella entró con incertidumbre, cerró la puerta tras de sí, se sentó frente a él. En su rostro había la expresión de una persona que espera una conversación desagradable. Carlos la miró por un segundo, luego preguntó. María, dime. ¿La agencia de diseño Prestigio está protegida por nosotros? No. Tienen su propia seguridad. ¿Por qué preguntas? Carlos no respondió de inmediato. Abrió el cajón del escritorio, sacó un paquete de documentos y luego lo cerró. Fue solo un gesto. Necesitaba ganar tiempo. María, llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Sé que eres una persona honesta. Quiero decirte algo, como persona. Ella lo miró con más atención. En su rostro había algo parecido a la compasión. Tu mujer, Elena, ¿verdad? Sí. La conozco de lejos. Estudiamos juntas en el instituto. En el mismo grupo hace mucho. La veo a veces. Pasaba por allí. Y noté que se ha vuelto, diferente. Mejor vestida. Más viva. Algo ha cambiado en su rostro. Eso puede significar varias cosas, o es feliz en el matrimonio, o es feliz fuera del matrimonio. María dijo esto con calma, sin juzgar. Simplemente constató el hecho. ¿Dónde la ves? Preguntó Carlos. Vivo cerca de la agencia. A veces pasaba por el centro. La vi en el aparcamiento del complejo residencial. Iba allí a menudo. Con un hombre. Carlos escuchaba. No la seguí. Simplemente la vi. Entraban juntos. Luego salían. Gracias, dijo Carlos. María se levantó. Carlos, si algo. Si necesitas ayuda, dímelo. Te ayudaré. Ella salió. Carlos se quedó solo. Sobre la mesa frente a él había documentos sobre el trabajo, pero no los miraba. Estaba pensando. Complejo residencial en el centro. Aparcamiento. Un hombre. Ahora no estaba solo en sus sospechas. Alguien más había visto. Alguien más sabía. Carlos estaba frente a la oficina de la agencia, en el coche, a 200 metros de la entrada. Veía la puerta de entrada. Veía la calle. Veía dónde estaba aparcado el coche de Elena. No está aparcado en el aparcamiento subterráneo de la agencia, donde trabajan todos los diseñadores. Está aparcado en la calle, a media manzana del edificio. En la calle, entre los coches aparcados, donde sería más difícil verlo desde lejos. Carlos miró el reloj. Las 3:15. 5 minutos después, Elena salió del edificio de la agencia. No llevaba nada consigo. Ni carpetas, ni documentos. Ni el bolso con muestras de tela, como de costumbre. Salía ligera de equipaje. Pasó por delante del coche aparcado, sin mirarlo. Siguió por la calle. Entró en el portal del complejo residencial. Carlos observó cómo la puerta se cerraba tras ella. Encendió el motor, aparcó un poco más cerca. Esperó. 5 minutos. 10. 15. Luego vio a Pablo. Pablo se acercó al mismo complejo residencial. Tampoco tenía prisa. Parecía una persona que va a un lugar al que va a menudo. Entró en el portal. Carlos estaba sentado en el coche. 1 hora. 1 hora y media. Luego la puerta del portal se abrió. Salió Pablo. Llevaba una camisa, pero estaba abrochada incorrectamente. Los botones no coincidían con los ojales. Su pelo estaba algo revuelto.
Parecía una persona que acababa de vestirse deprisa. Pablo miró a su alrededor y luego se fue. Carlos contaba el tiempo. 5 minutos. 5 minutos más. La puerta se abrió. Salió Elena. Su pelo estaba peinado de nuevo. El maquillaje retocado. En su rostro había la expresión de una persona que acababa de terminar alguna actividad. Ella regresó. Carlos permanecía inmóvil. Ante sus ojos estaba la imagen completa. Perfectamente clara. Perfectamente comprensible. Por la tarde, Carlos recogió a Fernando del colegio. El niño estaba alegre, hablaba de matemáticas, de que la profesora le había felicitado por resolver un problema. Se fueron a casa. Fernando comía galletas. Hablaba, gesticulaba. Carlos escuchaba, asintiendo en los momentos oportunos. Su rostro estaba tranquilo. Su voz era uniforme. Por dentro, todo estaba helado. Elena llegó a las 7. Estaba alegre. Se reía de algo en el teléfono. Dejó el bolso, fue a la cocina, besó a Fernando en la coronilla. No miró a Carlos. Carlos la miraba. Su rostro. Sus manos. La forma en que esconde el teléfono en su bolsillo cuando lo ve. Hola, dijo ella. ¿Qué tal el día? Bien, respondió Carlos. Ella fue al dormitorio a cambiarse. Luego Carlos oyó cómo se abría el agua en la bañera. Se lavó durante mucho tiempo. Luego salió. Para la cena preparó espaguetis con salsa. Fernando comía, hablaba del colegio. Elena sentía, sonreía, pero no escuchaba. Sus ojos estaban en alguna parte lejana. Cuando Fernando terminó, Carlos lo llevó al dormitorio. Le leyó una historia sobre el espacio. El niño se durmió. Carlos regresó a la cocina. Elena ya estaba en el dormitorio. A través de la puerta cerrada se veía la luz de su ordenador portátil. Carlos fue al balcón. Se sentó en una silla y miró la ciudad nocturna. Llamó a Víctor. Hola. Te agradezco la información. Sobre el restaurante. Sobre Pablo. Carlos, ¿ha pasado algo? El hombre que estaba con la mujer en el restaurante. Era realmente Pablo. Silencio en el teléfono. Carlos. Y los acabo de ver. Juntos. Probablemente en su suite. 2 horas. Entraron por separado. Salieron por separado. Víctor no dijo nada. Lo vi personalmente. Dios mío, Carlos. Lo siento. Gracias por advertirme. Gracias por abrirme los ojos. Carlos colgó el teléfono. Se quedó sentado en el balcón el resto de la noche. Mirando la ciudad. Las luces en las ventanas. Los pocos coches que pasaban por la calle. Sus manos estaban sobre sus rodillas. No se movía. Dentro de él había un silencio absoluto. Como en una habitación vacía. Como en un ataúd. Por la mañana, Carlos se reunió con Eugenio Sinitzin. El abogado bebía café solo, comía un bollo. Carlos no comió nada. Carlos contó. Todo. Desde la llamada de Víctor hasta la reunión. Lo que vio. Cómo lo vio. Cuando lo vio. Eugenio escuchó sin interrumpir. Cuando Carlos terminó, el abogado dejó el tenedor. ¿Tienes pruebas? Preguntó Eugenio. Vi. ¿Cómo entran en un edificio? ¿Cómo salen? Carlos, ¿y qué prueba eso? Carlos sintió frío por dentro. Pero lo sé con certeza. ¿Y qué sabes? Carlos bebió un sorbo de café. Hay gente que los ha visto. En la calle. Una de ellas trabaja para mí. Bueno, bien. Dame tiempo para pensar en una estrategia para el juicio. Eugenio se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo planeas formalizar el divorcio? No hay prisa. Pero necesito la custodia total de Fernando. Necesito protegerlo. Entiendo. Entonces nos preparamos para una guerra judicial. ¿Y quién es el amante? Es mi socio. Pablo Gromov. Creamos la empresa juntos. Trabajamos juntos. Eugenio lo miró fijamente durante un buen rato. Esto va a ser una historia sucia. Muy sucia. Intereses financieros, rencores personales, reputación. Todo se entrelaza. Carlos no dijo nada. Bueno,
Vale. Necesito tiempo. Una semana, quizá. Prepararé una estrategia. ¿Estás preparado para que tu mujer luche? Por cierto, tu negocio también se verá afectado. Y su reputación, posiblemente. ¿Estás dispuesto a llegar a eso? Carlos miró al abogado. Carlos estaba en el punto. Piso 12. Las ventanas de la suite se veían desde allí si mirabas en ángulo. Se puso los prismáticos en los ojos. A través del cristal se veía el dormitorio. La cama. Dos figuras en la cama. La cortina era translúcida. Había suficiente luz. Carlos miraba. Sin cerrar los ojos. Su espalda. El pelo, esparcido por la almohada. Su figura sobre ella. Todo simple y claro. Todo lo que sospechaba, ahora estaba delante de él. Bajó los prismáticos. Luego cogió el teléfono. Las manos estaban tranquilas. La voz era tranquila. Eso era importante. Llamó a Elena. Sí. Su voz era jadeante. Viva. Llena de algo que nunca le había dado a él. Vente a casa. ¿Qué? ¿Cuándo? Ahora mismo. Carlos, estoy en una reunión con un cliente. Necesito 2 horas más. Ahora mismo. Es muy urgente. Pausa. Pero, Carlos. Vente. Colgó el teléfono. Carlos bajó y se fue a casa. 53 minutos después, Elena entró corriendo en el piso. La chaqueta desabrochada. La cara asustada. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está mi hijo? Está durmiendo. ¿Está bien? Su cara cambió. El susto se convirtió en ira. ¿Me has llamado solo por eso? Siéntate. No me voy a sentar. ¿Por qué? Carlos, no es gracioso. Carlos encendió el teléfono. En la pantalla, un video. Ella y Pablo. Besándose. Abrazándose. Sus manos en su cuerpo. Sus manos en su espalda. Duraba 20 segundos. La cara de Elena se ponía blanca a medida que el video se reproducía. Esto. No digas nada. Nada. La voz de Carlos era uniforme. Fría. Era más aterrador que si gritara. Elena intentó coger el teléfono. Déjame que te lo explique. Carlos, por favor. Carlos apartó el teléfono. Fuera. Puedo explicarlo todo. Fue un error. Fue. Fuera de casa. Ahora mismo. Que no quede ni rastro de ti. Elena intentó acercarse. Pero Fernando. Tengo que despedirme de Fernando. Tengo que. Carlos la agarró de la mano. No con fuerza. Pero con firmeza. Sus dedos eran de acero. Fernando se queda aquí. Con su padre. Esto es injusto. Carlos, no puedes. ¿Justicia? ¿Estás hablando de justicia? La arrastró hacia la puerta. Sus pies apenas tocaban el suelo. Ella se resistía, pero su resistencia era débil. Entendía lo que había pasado. Carlos abrió la puerta principal. La empujó al pasillo. Carlos, déjame al menos. Cerró la puerta. Ella golpeaba desde fuera. Fernando. Fernando, mamá está aquí. Hijo. Carlos giró la llave en la cerradura. Ella seguía golpeando. Sus puños contra la puerta. El sonido era agudo, desesperado. Carlos, por favor. Por favor, abre. Seguía golpeando. Luego los golpes cesaron. Hubo un llanto. Un llanto silencioso, reprimido. La puerta del piso de enfrente se abrió. Se asomó Pilar, la vecina. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este ruido? En el suelo del pasillo estaba sentada Elena. El pelo en la cara. El maquillaje corrido. Era reconocible y, al mismo tiempo, irreconocible. Carlos abrió, miró a la vecina. ¿A qué crees que se parece? Pilar miró a Elena, luego a Carlos. Sus ojos se entrecerraron. Lo entendió. Ah. Ya veo. Carlos volvió al piso. Cerró la puerta. A través de ella se oía como Elena se levantaba. Como bajaba lentamente por las escaleras.
Sus pasos resonaban en la vacía caja de la escalera. Luego, silencio. Las 2 de la madrugada. Fernando se despertó. Su grito fue agudo, asustado. Mamá. Mamá. Carlos se levantó de un salto del sofá. Fue a la habitación de los niños. Fernando estaba sentado en la cama, llorando, buscándola en la oscuridad. Carlos encendió la luz de noche. Cogió a su hijo en brazos. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamita? Tranquilo. Todo está bien. He oído a alguien. He oído llorar. ¿Era mamá? Carlos lo abrazaba. Fernando estaba caliente, empapado en sudor. Mamá se ha ido. Un viaje de negocios urgente. Por trabajo. ¿Cuándo volverá? Carlos miró la cara de su hijo. Sus ojos asustados. Esa indefensión que nada en el mundo podrá proteger. Pronto. Muy pronto. Era una mentira. Una mentira total, perfecta. Pero, ¿qué verdad podía contar Carlos al niño? ¿Mamá se ha enamorado de otro? ¿Mamá nos ha abandonado? ¿Mamá es nuestro enemigo? No. La mentira era más compasiva. Fernando lloraba. Carlos lo mecía. Se movía de un lado a otro, como cuando Fernando era muy pequeño, un bebé. Estoy aquí. No me voy a ir. Papá está aquí. Siempre aquí. Fernando se fue calmando poco a poco. Su respiración se hizo más uniforme. Las lágrimas se secaron en sus mejillas. Fernando dormía, abrazado al cuello de su padre. Carlos miraba al techo. Mañana hay que llamar al abogado. Mañana hay que empezar ya. Mañana, juicios, documentos, custodia, regímenes de visitas, pagos. Pero ahora, en esta noche, en este minuto, era solo un padre. Y nunca dejará ir a su hijo. Fernando se despertó. Miró a su alrededor, luego su cara se contrajo. Entendió lo que había pasado. Papá, ¿dónde está mamita? Carlos ya estaba en la cocina. Preparando el desayuno. Crepes. Miel. Zumo. Lo que le gusta a Fernando. Mamá está enferma, hijo. La han mandado a un tratamiento. A un balneario. Fernando se subió a la silla. Miraba a su padre con desconfianza. Los niños ven las mentiras, incluso cuando no pueden nombrarlas. No lo sé. Quizá en un mes. Quizá antes. Depende del tratamiento. Fernando comía crepes en silencio. Sus pequeñas manos cogían trozo a trozo. Asentía, pero algo se había roto en sus ojos. Algo que Carlos querría devolver, pero no podrá. Después del desayuno, Carlos llamó al colegio. Soy moroso. Mi hijo Fernando. Necesito llevármelo unos días. Asuntos familiares. Por supuesto. Luego, Carlos llamó a Eugenio. Soy moroso. He echado a mi mujer. No la he tocado. Hay un testigo, la vecina lo vio todo. Necesito una estrategia para el juicio. Hubo una pausa en el teléfono. Bien. Vente a mi oficina. La oficina era pequeña. En la mesa, documentos, un portátil, fotos familiares en la pared. Eugenio estaba sentado frente a Carlos. Estaba leyendo la declaración de la vecina, Pilar. Tu vecina ha testificado. Vio cómo echabas a tu mujer. Oyó los gritos de Elena. Tú no gritabas. Fernando no estaba a la vista, así que tuviste suerte. Pero necesitamos más testimonios de que eres un buen padre. Los tendréis. Eso es bueno. ¿Podrías grabar una conversación con tu mujer? ¿Dónde admita la infidelidad? ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues llámala. Dile que tenéis que hablar. Pídele que os veáis. Y que alguien escuche y grabe la conversación. Sería útil. Tengo un video que grabé. ¿Lo necesito? Mejor quédatelo y no se lo enseñes a nadie, o mejor aún, bórralo. Eugenio dejó el bolígrafo. Carlos, esta va a ser una guerra larga. Su abogado dirá que la echaste ilegalmente. Que usaste la violencia. Que tú. Es mentira. Lo sé. Por eso necesitamos testigos. Necesitamos testimonios. Necesitamos una constancia escrita de su confesión. Carlos se levantó.
¿Cuándo es el juicio? En 2 semanas. En estas 2 semanas reuniremos la mayor cantidad de información posible. ¿Estás preparado? Estoy preparado. 2 semanas después. Sala de audiencias número 4. Un reloj en la pared. Las 9 de la mañana. La jueza Isabel estaba leyendo los documentos del caso. Sus gafas se deslizaban por el papel. Su rostro era inexpresivo, había visto esto cientos de veces. Carlos estaba sentado con Eugenio. Elena estaba sentada en la esquina opuesta de la sala con un abogado que había contratado en el último momento. Era joven, nervioso, y claramente no estaba preparado para un caso así. La jueza levantó la vista. Se le da la palabra a la parte de la esposa. El abogado de Elena se levantó. Su voz temblaba un poco. Su señoría, mi cliente solicita que se reconozca la custodia compartida del niño y que se establezca una pensión alimenticia de 20.000 al mes. Tiene unos ingresos estables, ama a su hijo y desea participar en su educación. Eugenio se levantó con la calma de un hombre que sabe que va a ganar. Su señoría, mi cliente documenta sistemáticamente el abandono por parte de la madre de sus responsabilidades parentales. Hay testimonios de testigos de que el niño se quedaba sin supervisión. Además, tenemos una declaración escrita de una vecina que puede confirmar que la esposa fue sacada de la vivienda debido a su comportamiento indebido. El niño necesita estabilidad y seguridad. La jueza asintió. Llamamos al testigo. Pilar entró en la sala. Llevaba su mejor vestido, el que se ponía para los funerales. En su rostro tenía la expresión de una persona que sabe exactamente lo que pasó. Cuente lo que vio y oyó, dijo la jueza. Pilar describió la situación. Cómo Elena fue sacada del apartamento. Cómo montó una escena en el pasillo. Que el hombre estaba tranquilo. Cómo se veía y sonaba todo. La jueza miró a Elena. ¿Desea añadir algo? Elena se levantó. Le temblaban las manos. Yo, quiero ver a mi hijo. Eso se decidirá en el régimen de visitas. Pero primero, cuéntenos sobre su comportamiento. ¿Es cierto que dejaba al niño sin supervisión? Elena abrió la boca. La cerró. Luego se quedó en silencio. La jueza esperó medio minuto. ¿No desea comentar? Yo, no. Es decir, no sé qué decir. La jueza escribió algo en el documento. 5 minutos después, la jueza leyó la sentencia. Su voz era uniforme, oficial. La custodia total del niño es para el padre. Las visitas de la madre al niño serán una vez a la semana, bajo la supervisión de un trabajador social. Pensión alimenticia, 15.000 al mes a favor del padre. Elena se levantó. Su rostro estaba blanco. Su abogado le puso una mano en la espalda, guiándola hacia la salida. Eugenio le estrechó la mano a Carlos. Enhorabuena. Carlos asintió. La victoria era fría, como todo lo demás. 4 días después, apareció un artículo en el periódico regional. El titular era llamativo. Escándalo en la familia de un empresario. La esposa dejó a su familia por un amante. No se mencionaron nombres. Pero en la ciudad todo el mundo lo sabía. Todos lo entendieron enseguida. Pablo vio este periódico en la oficina. Alguien lo había dejado sobre la mesa. Lo leyó y se dio cuenta de que su vida había cambiado en ese momento. La reputación no muere de inmediato. Muere lentamente. Al principio nadie se da cuenta. Luego la gente empieza a comprobar los hechos. Luego empiezan a hablar. Los clientes de Pablo empezaron a llamar. No todos a la vez, pero uno tras otro. Los contratos se rescindieron. Las razones eran oficialmente educadas, nuevas prioridades, cambio de concepto, cambios internos. Una semana después del artículo, se abrió una investigación sobre Pablo. El Servicio de Impuestos. Luego el Comité de Investigación. Las preguntas eran sobre los contratos que había firmado. Sobre las empresas que luego desaparecían. Sobre un hombre llamado Manuel, un uzbeco que en el pasado había tenido tratos con estructuras criminales. Carlos fue llamado a declarar. Dio su testimonio. Toda la verdad. Eugenio se lo dijo antes del interrogatorio. Un mes después, Pablo anunció la venta de su participación en la empresa. El precio era ridículo. 3 veces inferior al de hace 2 años. Sus socios se fueron rápidamente.
Nadie quería un negocio en el que el principal accionista fuera sospechoso de blanqueo de dinero. El periódico publicó un nuevo artículo. Un empresario de éxito, bajo sospecha. Posibles vínculos con el crimen. Era una exageración. Pero los rumores en una ciudad pequeña son como un virus. Se propagan rápidamente y matan todo lo que se cruza en su camino. Pablo intentó encontrar a Elena. La llamaba. Ella no contestaba al teléfono. Le escribía mensajes de texto. Ella no respondía. Un día la vio en el supermercado. Llevaba un abrigo sencillo, sin maquillaje. Tenía cara de cansada. Pablo se acercó. Elena. Ella se giró. Sus ojos estaban fríos. ¿Qué quieres de mí? Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Elena, lo he perdido todo. La empresa, el dinero, la reputación. Pero lo principal es que nos quedamos nosotros. ¿Y qué quieres? Ella lo miró. El traje, que ya no era tan caro. El reloj, que ya no llevaba. Has perdido lo que te hacía interesante. Ahora eres un cero a la izquierda. Puso la cesta en la estantería y salió de la tienda. Pablo se quedó solo entre las estanterías de conservas y macarrones. Elena alquilaba una habitación. Con 2 amigas. El piso era viejo, con paredes finas. Eso era la vida. No la vida que ella había imaginado. Pero era la vida. En las visitas, veía a Fernando. 2 horas. En la cafetería, en el parque, en el museo. El asistente social siempre se sentaba cerca, bebiendo café, mirando el móvil. Fernando era cortés con ella. La llamaba mamá. Pero en sus ojos no había lo que había antes. Ya no se apresuraba a verla. Simplemente iba. Escuchaba lo que ella decía. Respondía con frases cortas. Cuando el padre iba a recogerlo, Fernando se levantaba rápidamente de la silla. Elena veía cómo se marchaban juntos. Cómo el padre cogía al niño de la mano. Cómo desaparecían a la vuelta de la esquina. Ella se quedaba sola en la cafetería. Con una taza de café. Con un móvil en el que nadie escribía. Carlos trabajaba en una nueva empresa de seguridad. Llevaban 3 meses buscando jefe de seguridad, y cuando él fue a la entrevista, lo contrataron ese mismo día. El sueldo era más alto, incluso teniendo en cuenta que él era copropietario. El trabajo era más fácil. Nada de dramas personales. Nada de Pablos. Nada de mujeres que engañan. Fernando iba al colegio. Carlos lo recogía a las 4. Iban al parque. Comían helado. Fernando contaba cosas del colegio. De los profesores. De cómo se le daban mejor las cuentas. De sus nuevos amigos. Carlos escuchaba. De verdad escuchaba. Sin distraerse con el móvil. Los sábados Fernando veía a su madre. 2 horas. Luego volvía con su padre. Carlos nunca hablaba mal de Elena delante del niño. Si Fernando preguntaba dónde estaba mamá, Carlos decía la verdad, pero con suavidad. Mamá está trabajando. Mamá vive en otro sitio. Así son las cosas. Fernando aceptaba lentamente la nueva realidad. Los niños son así, se adaptan rápido. 6 meses después, Carlos se encontró con Pablo en una cafetería. Pablo estaba sentado solo, bebiendo café solo. Llevaba el mismo traje caro, pero parecía inerte. Carlos pasó de largo. Carlos, dijo Pablo. Carlos, espera. Carlos no se detuvo. Carlos, necesito hablar contigo. Yo. Pero Carlos ya había salido. Oyó como el camarero le preguntaba a Pablo si quería más café. Pablo dijo que no. Un año después. Carlos y Fernando estaban en la casa de campo. En la de su hermano, que vive a las afueras. Era una vieja cabaña de madera que había pertenecido a sus padres. Solían ir allí en verano. En el río reinaba la calma. El agua estaba negra por el reflejo del cielo. Carlos y Fernando estaban sentados en la orilla con las cañas de pescar. Fernando estaba contento. Se reía a carcajadas cuando veía el primer pececillo. Pequeño, con escamas plateadas. Papá, mira. Lo he pescado. Bien hecho, hijo. Carlos le ayudó a sacar el pez. Fernando volvió a lanzar la caña inmediatamente. Esperaba.
pacientemente, como le había enseñado su padre. Carlos estaba sentado a su lado. Miraba el río. A su hijo. Al cielo, que poco a poco se volvía gris al atardecer. El teléfono vibró en su bolsillo. Carlos lo sacó. Era una llamada de un periodista. ¿Es usted Carlos Moroso? Sí. Soy periodista. Pablo ha sido detenido por un caso de blanqueo de dinero. Necesitamos una entrevista. Usted era su socio. Carlos escuchó durante medio minuto, luego apagó el teléfono. Por completo. Fernando miró a su padre. ¿Quién llamaba? Estafadores. Fernando asintió. Volvió a lanzar la caña. Un pez picó. El niño gritó de alegría. Era una buena picada, el pez era más grande. Carlos se levantó. Cogió la caña. La lanzó al agua. Esperó la picada. Esperó. Lentamente. Pacientemente. Fernando estaba sentado a su lado. Estaban en silencio. No había necesidad de palabras. Había agua, había aire, había peces en algún lugar abajo. Detrás de ellos había 2 peces en una red. El sol se ponía tras la línea de árboles. La luz se volvía naranja, luego roja. Carlos miraba el agua. Su rostro estaba tranquilo. Ni feliz, ni triste. Simplemente tranquilo. Era la vida. Una nueva vida. Sin Elena, sin Pablo, sin toda esa basura que había quedado atrás. Solo existía la realidad. El río. El hijo. La caña de pescar. Un pez que puede picar, o puede que no. Esa era su nueva vida.